una cosita antes de ir al vídeo. Importante. Dijimos que si llegábamos esta semana a los 100 suscriptores, hacíamos un directo de 6 horas. Así que como hemos llegado a los 100 suscriptores, este domingo, ¿vale? Este domingo, día 13, si no me equivoco, a las 5 empezaremos el directo. Así que por favor, espero veros ahí a todos o a bastantes. No quiero estar solita. Haremos un directo en el que haremos diversas cosas, no será un directo simplemente de hablar y ya está. Así que espero veros ahí. Y bueno, ahora ya sí podéis disfrutar del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo. Yo soy Bianca, para los que no me conozcáis, y hoy os traigo un story time que la verdad prefería no recordar, pero hice una encuesta en Instagram y ha ganado este vídeo, así que me toca contároslo. Y bueno, básicamente es mi experiencia sacándome el carnet de conducir. Así que si queréis saber qué es lo que me pasó, dadle el vídeo. Bueno, a ver, vamos a empezar por decir que fueron uno de los meses más difíciles de mi existencia, que creo que no he llorado con una cosa más en mi vida que por el carnet de conducir. Y no es de exageración, os lo prometo. Bueno, solo con deciros que creo que tardé bastante más de un año en sacármelo. Os digo todo. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Y nos calmamos. En fin, vale. A ver, espero recordarlo todo bien, ¿vale? Estoy intentando procesar porque es algo que tenía bastante borrado de mi vida porque no quería recordarlo, la verdad. Sí, yo me quería apuntar a los 18 años, ese era mi plan, pero por culpa del COVID no pude. ¿Qué pasa? Esperamos un año más y me apunté cuando iba a primero de carrera, principios no, cuando era, si no me acuerdo mal, marzo del 2021 me apunté a la autoescuela por primera vez. Y bueno, es decir que el teórico, la verdad que no me costó tanto. O sea, es aburridísimo y odio hacer tests, odio los exámenes de test, pero a muerte. Y obviamente pues al final eso se estudia a base de tests y tests y tests y tests. A ver, pues algunas cosas que yo os recomiendo sería, para la hora de estudiar, hacer muchísimos tests, pero muchísimos, hacer todos los de vuestra autoescuela y buscar más. Pues en la DGT, creo que en la página de la DGT hay muchísimos más. Descárgate aplicaciones, haz infinitos tests y intenta hacerlos también en la autoescuela, en tu autoescuela, y cada vez que no entiendas una pregunta importante, ir y preguntarlo. Yo no lo hacía porque yo soy una vergonzosa, pero por favor hacerlo, ir y preguntarlo. Y yo lo que hacía también era que todas esas preguntas que yo me costaban, que no entendía, que tal, cuando ya llevas unas cuantas, no cuando al principio, las apuntaba todas en una hoja, todas en una hoja. Y después me las iba repitiendo y eran las únicas que yo iba haciendo. Y era mecánico, después la respuesta era mecánica. O sea, llega un punto en el que ya tu cabeza tiene que responder de forma pum, pum, pum. Porque también ten en cuenta que en el examen vas con tiempo, tienes que contestarlo todo, o sea, tienes que tener bastante agilidad a la hora de contestar las preguntas, pero leyendo muy bien el enunciado, muy bien. Y leyendo, o sea, bueno, pero bueno, eso ya iremos
después, a la parte de que os recomiendo para el examen. Vale, ¿qué hice yo, por ejemplo, para estudiarme velocidades y tal? Yo lo que hice fue ponerme papelitos, es decir, papelitos con cada coche, a cuánto podía ir, y por ejemplo cada carretera, es decir, yo que sé, autopista, tal, en fin, y iba cogiendo aleatoriamente de los papeles, y era como, y me hacía preguntas yo sola sobre eso. Si me lo sabía, lo ponía en el montón de me lo sé, si no, me lo pongo en el montón de no lo sé, y pues repetía los de no lo sé, y así sucesivamente. Es decir, ir haciendo las cosas como con juegos, intentar estudiar también como con juegos. Yo lo hacía así. Otra cosa más para estudiar no os puedo recomendar, porque al final es a base de hacer muchísimos tests. Recomendaciones para el examen. A ver, primero, importante, intentar, o sea, no os pongáis nerviosos, porque en verdad vais a hacer un test más. Si ya habéis hecho miles de tests, es un test más. Fin, no hay más. Y aparte, si suspendes, no es el fin del mundo, para nada. Yo suspendí, ¿vale? Yo probé a la segunda el test y no es el fin del mundo. Sé que en ese momento te parece todo una exageración, pero de verdad que hay cosas peores en la vida, no pasa nada. Y aparte, de verdad, tenéis que ir tranquilos. O sea, ir al examen cuando ya habéis hecho entonces tantas veces que os lo sabéis todo de memoria. O sea, que digáis, es que no va a haber pregunta que yo no me sepa. O sea, ir cuando veáis muy seguros de vosotros mismos, porque es muy importante no poneros nerviosos, porque los nervios os van a jugar una mala pasada. Si vais, yo por ejemplo en el primer examen fui a las 7 de la mañana ahí, y yo tenía el examen como la 1, es decir, estuve toda la mañana ahí, y claro, obviamente, ¿qué iba a pasar? Pues que todos los compañeros era como que iban, ay, y esto como tal, y esto tal, y en esta pregunta ¿qué contestas? Y tal, y cada vez que salía alguien, corre, vamos a preguntarle cómo ha sido, que él te ha preguntado, es difícil. Os recomiendo que eso no lo hagáis. ¿Por qué? Primero, porque te va a poner más nervioso. Segundo, porque cada uno, a lo mejor te estás fiando de alguien que lo está diciendo mal y te va a hacer dudar de ti mismo. Entonces, no recomiendo esos momentos. Intenta evadirte los últimos momentos. Intenta no hacer tests. O si haces esos papeles que os he dicho con preguntas que no te sabes, llévatelo y te repasa y te lo miras bien, las preguntas esas que no te sabes, las preguntas esas trampas que dices, aquí a lo mejor tal, pues esas preguntas te las miras bien miradas, pero nada más. Pues obviamente en el examen, pues si te quedas que algo no te la sabes, pasa y ya contestarás después. Y ¿qué más cosas puedo decir del examen? Que al final es eso, es un test más. No le pongáis tanta presión, porque no es para tanto. Hay preguntas difíciles, trampa, sí, ir con cuidado con las preguntas de siempre, nunca, tal, porque esas van a pillar. Y estudiaros algunas también de mecánica, por si acaso cuelan alguna, nunca se sabe. Pero bueno, básicamente eso. Y yo, como os dije, yo aprobé a la segunda. Aprobé la segunda, el primero lo suspendí con 4. Ya el segundo hice lo que os he dicho. O sea, el segundo no fui a la hora prácticamente del examen, fui con mi padre. Antes del examen nos tomamos algo para comer ahí en la cafetería, hablábamos sobre cosas que no tuvieran nada que ver con el examen, o sea, evadirme un poco, y intenté entrar lo más tranquila posible, y estoy leyéndomelo 1000 veces, y salí muy segura de que había aprobado, muy segura. Creo que
solo fallé una. Entonces eso, aprobé a la segunda. Lo chungo, difícil y la parte mala que me hizo llorar viene ahora, con el práctico del coche. Pero perdonadme porque ahora mismo se ve fatal, y es que odio el cambio de horarios porque no son ni las 6 creo, y ya se está haciendo de noche y no he podido grabar antes, así que perdonadme porque se ve fatal, no sé qué hacer, si grabar, dejar el vídeo aquí y ponerme a grabar mañana. Vale, creo que haré eso, a lo mejor hay un cambio de plano aquí. Vamos a ir con lo importante. Vale, ahí la parte de las prácticas. Vale, yo empecé las prácticas en julio, la última semana de julio del año pasado, o sea, 2021. Vale, ese mes, si no recuerdo mal, normalmente en agosto cierran la autoescuela, pero creo que ese año, por el tema del COVID y todo eso, y si no recuerdo mal, la mantuvieron abierta para hacer prácticas y tal. Entonces yo empecé en julio, la última semana, y estuve también el mes de agosto haciendo prácticas. Y a ver, al principio súper bien. Mi práctica, que os aconsejo, siempre que la primera práctica no os cogéis una práctica doble, cogeros una práctica normal, porque es simplemente probar el coche, ir o sea, sí, más o menos saber un poco cómo va todo, lo vais a probar un poco. Tampoco es bueno que estéis tanto tiempo porque a lo mejor os agobiáis, pero a partir de la primera ya podéis ir con dobles porque rinde mucho más. Pero bueno, eso ya vamos a hablar después. Primero, mi práctica, nada, pues yo vivo en un pueblo y la autoescuela era de un pueblo que está al lado. Entonces empecé las prácticas, o sea, la práctica en la playa, que hay poca gente, y básicamente me dijo, esto es el embrague, esto es el freno acelerador, vale, primera, segunda, tercera, cuarta, tal, vale, y ya está, no me explicó nada más, o sea, me dijo 4 cositas más y ya está. Me dijo, venga, arranca y tal. Y yo como que, ¿qué? Yo pensando, perdona. Y nada, empezamos a conducir por la playa, bien, de la playa pasamos al pueblo, del pueblo pasamos a mi pueblo y después volvimos otra vez. Y para ser la primera, la verdad que estuvo bastante bien. Yo estaba nerviosita, obviamente, porque era la primera vez que cogía un coche. Ella me iba diciendo todo lo que tenía que hacer, o sea, ahora haz esto, o sea, ahora aprieta el acelerador, pon el embrague, pon primera, ahora tal, pon segunda. Ahora, que mi idea era sacármelo en verano o antes de empezar, porque yo después... en septiembre empezaba en Valencia las clases y yo quería tenerlo o en septiembre tener el carnet ya. Entonces machacamos bastante en agosto. El problema es que en agosto había muchísima gente que quería machacar también. Entonces no me daba prácticas tan seguidas como a mí me hubiera gustado. Pero aún así yo la verdad que estaba aprendiendo bastante rápido lo que es o sea, yo cogí confianza y entendí muy rápido el coche, bastante rápido, entendí lo que era aparcar enseguida, muchas cosas las cogí enseguida. Y de hecho cuando llevaba 10 prácticas yo ya estaba bastante preparada para hacer el examen. Lo que pasa es que mi profesora lo iba alargando, me dejaba 2 semanas sin hacer prácticas. Después de 2 semanas cogía el coche y claro, al principio era difícil, yo no podía siempre hacer dobles, entonces
al hacer solo una simple no daba tiempo casi a nada. Fue la verdad una locura. Estuve incluso, me dejaron incluso 2 veces un mes entero sin prácticas. Estuve septiembre haciendo solo una práctica a la semana. Pero sí, una práctica a la semana. Después estuve, creo que como dos o 3 semanas sin hacer prácticas, y me dijo: la semana que viene tienes examen. Yo como, perdona. En plan, como que la semana que viene tengo examen y llevo no sé cuánto tiempo, y cuando yo te decía que estaba preparada y todo, no me quería apuntar. Pues bueno, yo me planteé el examen básicamente habiendo como perdido mucho el ritmo. Pero bueno, yo iba confiada porque digo, sé conducir, al final es como hacer otra práctica más, tal, iba tranquila, así que no me preocupé demasiado y fui al examen. Y para deciros, el examen no recuerdo muy bien cuánto dura, pero imagínate que dura 20 minutos. Pues el mío duró bastante más, fue bastante más largo. ¿Y qué pasa? Que yo hice todos los exámenes muy bien, pero fallé en la última calle, cuando ya era lo último, que básicamente no es que no viera el peatón, sino que me quitaba la visibilidad. Entonces vi al peatón, pero muy cerca, o sea, ya cuando iba casi a pasar. Entonces yo frené, y como que frené demasiado brusco, y eso es eliminatoria. Y eso pasó en los últimos minutos de examen, que si me lo hubiera hecho en el tiempo que tocaba, seguramente no me hubiera pasado y hubiera cogido el examen a la primera. Ver el práctico una vez es algo súper normal que le pasa a muchísima gente, entonces no pasa nada. Mis padres me dijeron que era totalmente normal, que siguiera para adelante y que el próximo a por todas. Pero volvió a pasar exactamente lo mismo. Me dejó un montón de tiempo sin hacer prácticas, pero un montón. Mi segundo examen fue en diciembre y mi primero fue en octubre. Y básicamente en el segundo examen, vamos a decir que tuve un malísimo día. Si veis mi canal sabéis un poco por lo que estoy pasando, sabéis un poco mis problemas con el TCA, con la depresión, con la ansiedad, todo eso lo sabéis, ya que aquí lo trato mucho y de hecho este canal va un poco de eso. ¿Y qué pasa? Que el día de antes del examen yo tenía psicóloga, y a mí los días esos eran para mí muy duros con la psicóloga, y creo que ese día me dijeron que era muy probable que me internaran. Eso me mató, y el día del examen estaba fatal. Me levanté esa mañana súper enfadada, ¿bien? Y aparte hice un gran error que no os lo recomiendo que lo hagáis, que es hacer práctica justo antes del examen. Y la profesora me lo recomendó porque dijo: así lo tienes más fresco, porque tal, porque cual. Y yo dije: venga, vale, hagámoslo. ¿Qué pasa? Me llevó por partes que nunca habíamos tocado y me dijo que el examen seguramente sería por ahí. Yo empecé a ponerme nerviosa porque yo nunca había entrado tan por ahí, no me sabía yo esas calles. Habían 1000 cosas que
O sea, no paraba de repetirme cosas que hacía mal, que antes no me decía. O sea, ay, esto lo haces mal, cuando... Y la primera vez que me lo decía. Entonces empecé a ponerme súper nerviosa, porque si ya tenía un mal día, eso fue horrible. Encima, me acuerdo que tardamos un montón en ir al examen. O sea, el examen, recuerdo que era tipo a las 12, y nosotros a las 12:05, 12:10, aún estábamos a la otra punta de la ciudad. Y ahí tienes que estar bastante puntual, o sea, incluso antes. Y yo era la primera. Y yo dije, madre mía, tal, que no llegamos. Vamos, llegamos tarde. Y aún así se retrasa aún más la que te aprueba el examen. Tarda, pero muchísimo. Y yo cada vez poniéndome más nerviosa y más nerviosa y más nerviosa. O sea, la ansiedad me subía por segundos, eso era horrible, deseando que viniera. La gente, todo el mundo, como que había un nerviosismo general en el ambiente enorme. Y bueno, básicamente hice el examen horriblemente mal. Obviamente suspendí porque fatal, me dio un ataque de ansiedad, empecé a llorar, me sentía inútil. Yo digo, no puede ser que suspenda 2 veces el examen. Fue horrible. Y después hice en enero el tercer examen. Me volvió a pasar lo mismo. Yo estaba de exámenes en enero, estaba mucho tiempo en Valencia y volvió a pasar exactamente lo mismo. No me daban prácticas, en fin, fue horrible. Y volví a suspender el tercer examen, que ahora... sí, lo suspendí, sinceramente me salió ese examen bastante bien. A día de hoy lo sigo diciendo, que no me salió nada mal. Me suspendieron, según ellos, por haber parado en una redonda cuando no tocaba. Y por haber estado demasiado parada en demasiado tiempo parada en un paso de cebra. Yo creo que os podéis imaginar ya la frustración que llevaba yo encima. Tuve que pagar renovaciones, el dinero que me había gastado en todas las prácticas. Llevaba como 30 prácticas hechas y yo no podía más, porque llevaba desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 meses arrastrándolo. Cuando habían amigos míos, por ejemplo un amigo mío que estuvo en diciembre haciendo esas 2 semanas de Navidad prácticas todos los días, se apuntó al primer examen y lo aprobó. ¿Y qué hice? Decidí que lo mejor era desapuntarme de esa autoescuela y apuntarme a otra, porque yo veía que a mí no me estaban preparando como tocaba. Yo hablaba de cómo me daban las clases con amigos o con otros compañeros y no tenía nada que ver, o sea, nada, o sea, a mí no me explicaba absolutamente nada. Así que me cambié de autoescuela. Y yo ya en ese momento empecé sinceramente a cogerle mucho asco al coche, muchísima ansiedad a las prácticas. Lo pasaba realmente mal, o sea, estuve como 1 mes o 2 sin hacer nada porque necesitaba desconectar totalmente. Y después empecé otra vez las prácticas, hice 10 prácticas. Ahí sí que me enseñaron todo como desde el principio, conté mi caso, conté todo. Y me explicaron todo como si fuera nueva. Y a las 10 prácticas me apunté al examen. Y por fin ese
lo aprobé. Por fin, es que me acuerdo de ese día y me dan ganas de llorar. Pero lo aprobé en mayo de este año. O sea, que poco, o sea, faltaba poco y hacía un año haciendo prácticas. Básicamente mi experiencia la verdad que no ha sido nada buena, todo hay que decirlo. Y bueno, ahora voy a explicaros rápido algunos consejitos porque me he alargado demasiado con el vídeo, perdonadme, soy un desastre. Trucos. Uno, obviamente eso lo voy a decir, pero es no ponerse nervioso, por favor. Es una práctica más. Lo vais a hacer bien. Si habéis repetido 1000 veces, si habéis hecho las prácticas, lo vais a hacer bien. Confiar en vosotros, sobre todo confiar en que lo podéis hacer bien. Segundo, tener cuidado con la velocidad, ni muy lento ni muy rápido. No vayas no, porque recuerdo que muchas veces el profesor que nos decía que había gente que se pasaba casi todo el examen por no ir rápido en primera, o que nunca en la vida hagáis eso, ¿vale? O sea, poner las marchas que tocan en el coche. Después, frenos bruscos, nada de eso. Frenar bien, dobles stop. Siempre prácticamente, aunque por si acaso no hace falta, tú hazlo. No esperes demasiado tampoco. Casi en cuando haya un paso de cebra sin visibilidad, tienes que frenar lo más que puedas, mirar muy bien, y si no pasa nada ya vas a tu ritmo. Pero si viene alguien, frenas con cuidado, con antelación. Mucho cuidado con las distancias laterales, que eso también lo tienen mucho en cuenta. Mira por los retrovisores, que no te acerques ni a un lado ni al otro. En las redondas igual, que no se te note que tienes miedo. Tú mira, si van a entrar, frenas. Tú siempre, antes de ir a la redonda, tú varios metros antes de la redonda pones segunda, vas desacelerando, y conforme vas llegando, el coche que pierda velocidad, y si ves que alguien viene, pues ahí ya empiezas a frenar, pones primera, que pase los coches que tengan que pasar, y nada más nada más puedas, entras. No te esperes demasiado, no hagas una cola, porque eso también puede ser falta. Importante. Después, mirar muchísimo los retrovisores. Importante, porque lo van a tener en cuenta. Te da el paso, mucho cuidado con ellos. Si son pasos en los que no tienes visibilidad, pon primera. Prácticamente frena como si fuera un stop, pero sin ser un stop. Es decir, no pares el coche, pero frena bastante. Pon primera, mira muy bien, pero muy bien, y sigues. Aunque tú hayas mirado, no, que el instructor vea que tú has mirado. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si estáis en ello, decídmelo abajo si estáis ahí, o decidme cómo ha sido vuestra experiencia en el coche, si ha sido tan mala como la mía, porque de verdad que la mía fue horrible. Y bueno, si queréis más story time, si queréis saber más cositas, también decídmelo y yo lo haré. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo.